Hola, Hola, buenas tardes, Mario. buenas tardes. Al fin nos conocemos. Me da muchísimo gusto Y por fin ya verte. Quiero comentarte que te admiro mucho. muchas Me gracias. encanta toda la investigación que haces. A mí me gusta muchísimo la investigación. Yo soy química, pero soy química bióloga. Tengo una maestría en bioquímica, pero quisiera presentarte. Muy bien. Nuestro invitado y el que nos vas a abrir nuestro entendimiento para poder entender lo que estamos viviendo en esta época actual. Quiero que te conozca todo nuestro auditorio. Él es Mario Martínez. Mario Martínez es doctor en psicología. Me voy a tener que poner los lentes porque pensé que, según me operaron, me quitaron la catarata, pero aquí está el lente de todas formas. Mario Martínez es doctor en psicología. Es un gran neuropsicólogo clínico. Ha dado muchísimas conferencias en todo el mundo sobre el impacto de las creencias culturales. Eso me interesa muchísimo que nos lo platiques. Las creencias que tenemos respecto a salud y sobre todo a la longevidad. Quiero comentar que Mario Martínez tiene un enfoque único y es el que tiende puentes entre campos de la psicoinmuno, psiconeuroinmunología, antropología y la neurociencia, y se centra en encarnar los métodos y sobre todo vivir la teoría. Es autor de muchos libros que han tenido muchísimo éxito, una novela, El hombre de otoño, pero lo que nos interesa muchísimo, Mario, es sobre todo lo que está sucediendo ahora a raíz de la pandemia. Mucha gente se ha empezado a preguntar qué tanto influye nuestra mente en nuestra salud. Comento esto, yo estoy en la Fundación Mexicana para la Salud y se nos reportó un incremento exponencial sobre enfermedades que surgieron por el COVID, sobre todo de ansiedad, estados depresivos, cosas que no podía manejarse porque fueron 2 años, las personas estuvimos encerradas en espacios, afortunadamente los que teníamos un espacio más amplio, podías moverte un poco, pero no todas las personas disponían de ese espacio y surgieron muchas enfermedades emocionales. El haber estado convivido en un ámbito pues cerrado y no se supo manejar, pero tú danos tu punto de vista, porque me interesó mucho en tu capítulo en donde hablas sobre los centenarios, qué es lo que hacen personas para llegar a tantos años de vida, porque lo hemos visto que no solamente en China, en Japón, sino en distintos lugares del mundo hay personas que están pasando ya los 100 años. La expectativa de vida cada vez se alarga y por primera vez estamos ligando la parte emotiva con esa prolongación de vida. ¿Qué nos puedes tú decir a ese respecto? Tú eres el especialista, Mario. Bueno, un placer estar acá. Primeramente, buenas noticias de México. El libro mío en español está el número uno en Amazon en México. José ha tenido un éxito, el Sí, código mente-cuerpo. sí. La Y verdad, se ha vendido muchísimo, gusta muchísimo, por eso es que estoy platicando contigo, porque la gente quiere enterarse de tus conceptos tan innovadores, tan actuales, sobre todo en este momento. sí, bueno, primeramente, como habías dicho, estudios centenarios, personas que tienen 100 años o más y que están saludables. Al principio pensé que era como neuropsicólogo, pensé que era genética. La genética, no solo en mis estudios, pero otros demuestran que el 20% solamente es lo que causa la parte genética. Y volviendo al COVID, muy pocos centenarios murieron de COVID. Entonces, el COVID es un virus, como todos los virus, y una cosa que se puede ver muy importante, que fue como un estudio natural. En Estados Unidos, como sabes, el control está en los estados.
Algunos estados cerraron con miedo y con todas las restricciones, otros no. Los estados que no cerraron tuvieron menos problemas porque, como había dicho, no tenían esos problemas secundarios de la ansiedad y el aislamiento, que es peor todavía o tan malo como los virus. Entonces hay que cuidarse de los virus, pero hay que tomar en cuenta que es un proceso que no tiene que ver con el poder del virus, sí, en parte, pero muchas de las personas que murieron tuvieron enfermedades que ya eran comórbidas y entonces tenían, por ejemplo, diabetes o tenían cierta demencia y demás, y murieron por eso también. Los centenarios, hubo una que lo sobrepasó y tenía 102 años. Uh, 102 años y libró el COVID. Completamente. Entonces, eso es una de las cosas que hay que ver que es un contexto todo, no es solo reduccionismo de que el virus llega, es cómo se interpreta. Claro, hay que prestarle atención y ver lo mejor que tiene la medicina moderna, pero no solo tratar de depender en eso, sino también en ver qué se puede hacer y quiénes son las personas que sobrepasan esas vicisitudes. Y los centenarios son excelentes en eso. Y eso es lo que hablo en el libro de cómo se puede aprender a ser centenario. Eso es lo que me encanta de en la forma que tú escribes, porque tratas de transmitir exactamente, no solamente el conocimiento, sino lo pones en una forma muy accesible, afortunadamente. ¿Qué opinas de estos centenarios, el porcentaje mayor, si eso es lo que realmente he visto yo también por otro lado, en que son mujeres? Hay más mujeres centenarias que hombres. El, la expectativa de vida, cuando menos en mi generación, te decían que tú podías vivir 5 o 6 años más que el hombre. ¿Qué opinas de ese? Porque como todos son creencias, como tú haces alusión a las creencias culturales, esas puede ser una creencia que nos han dicho que la mujer, a pesar de que si ha tenido hijos, el parto que mina un poco el organismo de la mujer, vive más 5 o 6 años más que el hombre. Sí, bueno, los centenarios sí es verdad, hay más mujeres, pero está alcanzando, los hombres están alcanzando Ya, a los centenarios. Y lo que he podido ver, no solamente en los sitios estos de que le llaman las zonas azules, sino en todas partes del mundo, tienen una manera de ver el mundo. Entonces, por primera vez hemos creado una prueba, un cuestionario, donde podemos identificar 4 emociones y 4 percepciones que ellos tienen independientemente de la cultura. Y entonces con la psiconeuro pudimos ver que las 4 percepciones son antiestrés, estresantes, y las emociones son antiinflamatorias. Y por eso yo creo que pueden vivir esas vidas porque expresan lo que es antiinflamatorio y lo que es antiestresante. Y podemos enseñar a vivir esas percepciones con esa prueba que se hace, que está disponible en la web de nosotros. Entonces, si quieren, también podemos hacer medidas de lo que usan GlycanAge, que es una manera de ver qué nivel de inflamación hay en los anticuerpos de IgG y ver la edad biológica. Estamos haciendo un estudio ahora de 50 centenarios y tenemos ya como 23 o 24. Todos salen 20 años más joven que la edad cronológica. Así y que tienen algo. simplemente ha sido por su actitud. Lo que tú estás tratando de decirnos es Sí, lo importante de la actitud, que no es lo que te acontece en la vida, sino cómo reaccionas a lo que te acontece. Es lo claro, que porque la realmente reacción, nos lo estás el, tratando de decir. sí, porque una creencia tiene biología. Si una persona ahora en un país donde ven las tuforadas de la menopausia, perimenopausia y demás, lo ven como, le llaman bochorno, y bochorno causa inflamación. Tiene moléculas de inflamación cuando una persona se avergüenza, se tiene el bochorno. Entonces piensa, bueno, esto puede ser una cosa biológica. Sí, es parte biológica, pero es cultural, porque en Japón le llaman konenki, quiere decir la segunda primavera, y no tienen las tuforadas, no tienen esos problemas tan grandes. No existe la palabra tuforada en japonés. Cuando le preguntan, dicen hot flashes, porque no tienen palabra para eso. Claro. Así que la cultura causa biología. Ese punto es interesantísimo, la verdad, doctor Martínez, porque se está metiendo en lo último que está tratando de relacionar la medicina con las enfermedades.
pero una enfermedad te la produce tu parte emotiva. Eso es lo que es lo que se está manejando ahorita en la actualidad. Lo que estamos viendo es que tenemos que cambiar el sistema educativo, porque tú estás hablando que son creencias culturales. Si desde pequeños enseñamos a los niños a manejar sus emociones, creo que llegarían a una adultez, como tú nos estás señalando, antiestrés, ante, ante cosas antiinflamatorias, pero si tú los enseñas desde pequeños a manejar sus emociones, porque de eso no se habla ni en el hogar, o sea, tus padres no se preocupan de tu parte emotiva, vas al colegio y igual no se preocupan los maestros, no saben manejar el bullying, por decirte, que Sí, claro. sucede Sí, desde temprana edad. Y si empiezas tú en esos años a que lo que tú estás tratando de que la gente aprenda, aprenda a manejar su emoción, eso es lo que yo te he entendido a través de tu magnífico libro, El gracias. Código Mente-Cuerpo. Gracias. Le pones la conexión exacta, doctor Martínez. Es muy importante eso porque, por ejemplo, a mí me enseñaron, mi madre me decía, no salgas a la lluvia porque vas a coger un resfriado. Y entonces pasa. ¿Qué quiere decir eso? Esta es la parte psiconeuroinmunológica. La palabra, cuando una persona que le llamo los editores culturales, como los padres en las casas, los médicos en las clínicas, tienen poder de placebo y nocebo, hacer bien, hacer mal. Entonces te dicen, no salgas a la lluvia. Entonces la lluvia tiene un símbolo peligroso, como si fuera un león. Entonces, si sales a la lluvia, estás confrontando un león. Cuando hay estrés, salen las hormonas de estrés, entonces lo que hacen es que disminuyen la expresión inmunológica, suprimen el sistema inmunológico, entonces sales a la lluvia, hay un virus, hay lo que sea, traes el virus y la madre te dice, te lo dije que no salieras a la lluvia. Entonces, cuando mi hija tenía 9 años, sin pensar, le digo, no salgas a la... Y paré y me dice, ¿por qué? Dice, no, porque te mojas y vamos a tener que secarte. Salió, no se enfermó, no pasó nada. Pero tiene una fisiología y una química, una bioquímica, cuando se le da símbolo a las cosas cultural. Claro, eso es cuando te refieres que es la parte cultural. A mí lo que también me interesó muchísimo, porque lo manejas bastante bien, todo es cultural, incluso la juventud. Vamos a suponer que la tienes catalogada, tú eres joven bueno, termina tu niñez, vamos a contar 18 años. De los 18, ¿a qué edad le quieres poner que te puedes considerar joven? Y lo que tú estás tratando de que veamos es que es una creencia cultural. La juventud no se va a acabar a los 40 años. Si No, tú te claro, pero es, mantienes ese espíritu joven, alegre, ¿por qué no ahondas un poco más en eso, que son criterios culturales que te sí, imponen? Oye, una señora de 40 años ya no puede usar un vestido arriba de la rodilla. Por sí, porque favor. esos son lo que le llamo portales culturales. El niño, el joven, edad media, son portales culturales que la cultura apoya de una manera tan fuerte que parece que es realidad. Entonces, si vamos a suponer que la edad media es 45, un día antes de 45 no hay edad media, pero cuando llega la edad media, entonces ya tiene edad media, hay que vestirse como la edad media, actuar como la edad media y enfermarse como la edad media. Y si tratas de salir y decir, no, yo ahora voy a volver a la universidad porque quiero terminar, no, no, ponte a pensar en, tienes que ahorrar ahora para cuando te enfermes y los asilos, entonces te van llevando. Los centenarios son lo que le dicen outliers, fuera de red, y ellos no viven así. Ellos, un centenario de 102 años, estaba hablando con él y pasó una señora que quizás tendría 30 años menos que él. Dice, mira cómo esa viejita está caminando. Entonces, no tienen ese concepto, no entran en eso. Y por eso es que las personas en Estados Unidos especialmente, pero en otras partes también, se jubilan y se jubilan sin sentido. Ah, ahora voy a hacer lo que yo quiero, voy a no hacer nada. Mueren en 4 años y se enferman el primer año porque pierden el significado de la vida. No se puede, no te puedes retirar a la nada, hay que retirarse a un sentido, algo que tenga sentido, que tenga servicio, como decía Aristóteles. Es que es interesantísimo lo que tú mencionas.
es cultural. Ya eres viejo, cumpliste 65 años y te van a jubilar. Ya viste el escándalo que se armó en Francia porque Macron quería aumentar que no te jubiles a determinada edad, sino todavía eres productivo, estás joven, puedes hacerlo, no Eso te es muy bueno. retires, y casi se hace una revolución en Claro, Francia por haber pedido. claro. Pero ahorita Especialmente la en Francia. expectativa de vida es tan larga. ¿Cómo te vas a jubilar a los 65 si vas a vivir 20 años más? En Francia el problema es que quieren jubilarse muy, muy joven. Es uno de los países que A se los tratan de jubilar más 62. joven. Él lo quería subir a los 64. Sí, Esa es la verdad. Perdóname, están viviendo 20 o 25 años más. sí, 20 o claro. 25 años más si no tienes un propósito de vida, ya un trabajo, algo que realizar, pues tienes muchos años para quedarte sentado en un sillón, ¿no? Sí, Y claro. eso es lo que tú quieres romper. Sí, Eso es fascinante porque realmente la gente efectivamente está viviendo más, pero está viviendo bien. Son personas que las ves, caminan bien, no andan en andadera, no usan silla de ruedas, su esqueleto óseo está perfecto, su musculatura, hay tonicidad, en fin, porque la cuido. Que no, a la hora que yo vi lo que tú nos dices de los centenarios, es cierto, la actitud es más importante incluso que el nutriente, y claro, por lo que le estás dando, la porque actitud, tú eres buenísimo para conectarnos el código mente-cuerpo. sí, es la No, actitud corporizada, porque si no se corporiza, entonces no. Pero un ejemplo, lo que volviendo a lo de los portales, el peligro y el beneficio que tienen es que la causalidad que se le da está de acuerdo con el portal. Entonces, un ejemplo que es la mejor manera de explicar esto, un amigo mío que es médico, tiene 75 años y va al médico, a un colega y le dice, mira, la rodilla derecha me está doliendo. Y entonces le dice el médico, ¿qué tú quieres a tu edad? Dice, lo quiero que lo mismo que está pasando en la rodilla izquierda, que tiene 75 años, está bien. Entonces le dan causalidad basado en el portal. Si tienes 20 años, no te dicen qué tú quieres por la edad, te tratan de ver qué es lo que está pasando. Y entonces eso es muy importante porque si, ahora un ejemplo, cómo se puede empeorar la demencia y cómo se puede hasta evitar. llevarla aún más rápido. Ahora, una persona tiene 70 años o 30 años y va de la cocina al dormitorio y se le olvida algo. Los 30 años se me olvidó la causa. 70 años, demencia. Entonces, cuando empieza a sentir que es demencia, causa hormonas que empiezan a destruir el hipocampus, que es la parte que afecta a la demencia. Así que están creando como una demencia por el estrés que le dan. Entonces, muy simplemente, la edad no importa. Se olvidó del baño a la cocina, no hay que preocuparse, se vuelve al baño, que es donde se comenzó la memoria, y ahí viene y se acuerda de lo que está pasando. Claro, tratas de conectar. Es interesantísimo lo que tú estás tratando de mencionar y que nos demos cuenta, porque es realmente es una realidad. Todo es cultural. Oye, yo tengo más de 70 años, no me considero vieja. O sea, todavía puedo estar siendo parte activa de mi propia comunidad, en qué puedo apoyar, en qué puedo ayudar, sobre todo yo qué puedo hacer, ¿no? Hacer. Y tú hablas mucho de la importancia de que la persona perdone, por ejemplo. Me imagino que si nos vamos al perdón, te vas igualmente a una persona que da las gracias, que tiene el concepto de gratitud metido. Oye, doy gracias porque estoy viva, doy gracias por este bello sol, aunque de repente te moleste tanto sol, pero das las gracias. Tú nos hablas mucho de la importancia en la persona, de que perdone, de que vea por los demás. Eso es antiestrés, ¿no? Eso Sí, no te va a ocasionar enfermedad, al revés. el perdón es muy importante y tengo un capítulo sobre eso porque no está bien entendido el perdón. Se piensa que el perdón hay que perdonar a la persona que te hizo mal. Y una analogía que uso es, si ahora una persona te da un tiro, el que te dio el tiro no te va a sanar.
es en emergencia, el médico es el que te va a sanar. No tiene que ver nada con lo que la persona te hizo. Entonces, el perdón hay que ver primeramente qué interpretación yo le di a lo que me hicieron a mí y mirar las heridas arquetípicas. ¿Qué es lo que yo tendría que perdonar? ¿Abandono, bochorno o traición? Y entonces se hace unas técnicas que no tienen nada que ver con la persona que te hizo el daño, sino la interpretación que yo le di que me hizo indefensión y cómo yo puedo crear empoderamiento. Y cuando hace eso, independientemente, se suelta la persona y ya la persona no tiene ese poder que tenía sobre mí. Así que no tiene que ver nada con la persona. Es como cuando dan un tiro, no hay que llamar al que te dio un tiro para que te sanen. El médico y la persona son los que te sanan. Y el médico en este caso es el individuo que aprende las técnicas. Si ahora yo quiero perdonar a alguien porque me abandonó, no tengo que ir a esa persona, tengo que ver qué interpretación yo le di a lo que me hicieron, que es abandono. Entonces hay lo que le llamo son como sanaciones, pero antídotos para cada una. El abandono es el compromiso a uno mismo, el compromiso a uno mismo. Indirectamente sana la herida de abandono. Bochorno, honor a mí, me empiezo a honorarme yo, porque es lo que me quitaron. Y la tercera, que es la más difícil, que es la traición, es lealtad a mí. Y empieza a cambiar neuropsicológicamente lo que está pasando, porque está empoderándose. No tiene que ver nada con la persona que te dio el tiro, sino como yo sano con esa bala que hay que sacarla. Después de Es completamente escucharlo diferente. en esta forma, doctor Martínez, realmente nos damos cuenta de por qué es usted un neuropsicólogo, porque mezcla perfectamente bien nuestras neuronas, nuestras partes de nuestro cerebro, nuestro comportamiento, cómo nos lleva a reaccionar. Por eso yo decía hace unos momentos la importancia de cambiar el sistema educativo, de empezar a manejar este concepto de que tú eres el que, de acuerdo a tu actitud, de acuerdo a cómo percibes las cosas, es si vas a estar sano o te va a ocasionar algún tipo de enfermedad, y quitar esa parte cultural, como lo acabas de señalar tú. Tengo ya 70 años y seguramente me va a empezar la demencia senil. Te empieza, perdón, tú la trajiste. Por la Y ahora causalidad que dices, le bueno, da. ya me vino el Alzheimer. No, ahora dices, bueno, demencia senil. La trajiste. Llegas a los 70 años y ¿por qué me tengo demencia senil? Al revés, me voy a preocupar por realmente concentrarme más en lo que estoy haciendo. Porque se me olvidó caminar de mi recámara a la cocina lo que tenía que hacer, porque iba muy distraída. O sea, el, Claro, nos estás enseñando la importancia de cambiar culturalmente. sí. No hay edad, no hay enfermedad que no produzca mi propia mente. Ese concepto es fascinante, doctor Martínez, y es obra de usted. Gracias. Sí, porque hay que ver, claro, que hay predisposiciones genéticas que están ahí. Están predisposición a la diabetes, a la familia y demás. Pero entonces, ¿cómo se gatilla eso y cómo se gatillan las causas de la salud? Que nadie mira las causas de la salud. Y entonces, si se aprenden las causas de la salud, se aprende mucho cómo los centenarios pueden vivir con lo que le llaman el inflammaging, el proceso natural de inflamación, natural hasta que encontremos una cura, pero por ahora natural que va inflamando, que es lo que va enfermando. Pero los centenarios no se enferman así porque tienen una compensación compleja que les ayuda a no tener eso, el daño que le causa la inflamación, porque tienen compensaciones diferentes. Eso que usted señala es interesantísimo, pero todos sus capítulos son realmente para ir analizando uno por uno. Sí, Por eso quiero son, comentarle a todas las personas que nos están escuchando, si quieren ahondar mucho más en este tema, ahí tenemos el libro. Lo que está aquí en Gandhi, está en Sanborn, El Código Mente-Cuerpo. Es un libro que aporta muchísimo, que realmente supera las creencias culturales que usted nos dice que nos están limitando nuestra propia vida. Llegamos a viejos pudiendo
haber llegado con otra actitud, llegando con una actitud más juvenil. No hay edad. Lo que nos estás tú diciendo es, no hay edad, que no nos la marque el, ya cumpliste tal año, tienes que retirarte, ya tienes, vete a descansar. Aunque ¿Cómo? Vete a quieras o no, descansar cuando claro. tu expectativa es tan larga. Sí, y un ejemplo porque hay muchas cosas buenas de las culturas, los rituales de la cultura. Hay países y culturas que dicen, qué bizarro lo que hacen los mexicanos que celebran el Día de los Muertos. Bueno, eso es muy saludable porque es un ritual que está celebrando la persona que amaron. Es buenísimo para el sistema inmunológico y no lo comprenden porque Aquí en no México comprenden lo la cultura. hacemos muy bien. ¿Cómo? Aquí en México, el Día de la Muerte lo hacemos maravillosamente. Claro, y Aquí eso es se muy honra la saludable. muerte, Es muy saludable eso. pero no se habla de eso, al contrario, lo ves como cuando lo único seguro que tenemos es que nos vamos a morir. No naces, pero sabes que en el momento que naces te vas a morir. No sabrás cuándo, pero es lo único seguro que vas a morir. Pues disfruta el trayecto, ¿no? Claro, Y sobre todo y verlo celebrar. como tú lo ves. Quítate las partes culturales. El Una día de que las cosas que los centenarios mañana vas a hacen, caminar bien. ¿Por qué? Camina bien. sí, Eso me encanta de su libro, doctor Martínez. gracias. Una de las cosas que los centenarios hacen intuitivamente es que como viven tanto, pierden personas que aman, hasta hijos. Y una de las cosas que hacen es que en vez de hacer ese luto morboso, celebran haber conocido a esa persona. Se hacen una celebración, igual que el Día de los Muertos. Celebran a esa persona. Entonces, claro, hay un luto, pero es un luto positivo, no es un luto de que la pérdida y lo morboso, se siente el dolor, pero la celebración permite disminuir el dolor. Pues aquí se está cambiando culturalmente con esa creencia. Aquí sí celebramos la muerte. Les dejamos hasta comida. Claro, comida Sí. que nos comemos nosotros, ¿verdad? Los tibetanos Pero también hacen eso. sí, se Los budistas hace. tibetanos también hacen eso. Ese es, como dices, una enseñanza muy, muy buena. ¿Alguna otra cosa que quieras difundir? Porque a mí me encantó todos los capítulos de tu libro, sobre todo la forma en que lo manejas, en que lo tratas y lo que nos haces ver cómo todo es, depende del color del cristal con el que miras las cosas. Esa es tu percepción, ¿no? Tú Sí, puedes ver una cosa algo que en una forma y cuando está todo positivo para que se vea mejor. sí, estaba pensando, una otra entrevista me hicieron una pregunta muy interesante de eh, las personas que viven solos y las personas que están en parejas, ¿qué diferencia tienen a la longevidad? Y entonces expliqué que no tiene que ver con la situación, sino con la relación que tienes con uno mismo. Y entonces, que esta palabra no se comprende muy bien en español, solitud. Solitud y soledad no son lo mismo. Soledad, estar solo, sentirse solo, aislado, sentirse como que no eres amado. Solitud es permitirte sentirte bien contigo, tener una buena relación contigo y sentir que tú te puedes dar todo lo que necesitas tratándote bien. Por ejemplo, cuando yo ceno solo, siempre ceno con velas, vino, como si estuviera mi mejor amigo o mi mejor amor. Entonces las culturas dicen, no, no, para ti no lo hagas, eso no vale, hazlo cuando estés con alguien. Y la solitud es tener una buena relación con uno mismo. Un centenario me dijo, cuando estás solo, si no estás tranquilo, no estás bien, no estás en buena compañía. Eso es muy importante, desde luego. Pero no habíamos analizado hasta hace muy poco tiempo la importancia de la actitud de las personas. Tú puedes ver una cosa muy diferente a como la ve tu compañero, ¿no? O compañera, y la ven y todo es como lo percibes. Y realmente, si quieres llegar a tantos años de vida, hay que llegar, pero llegar bien. Y sobre Claro, todo, bien con uno mismo. Ahí está el secreto, tú nos lo estás eso es. dando. Muy importante Puedes porque ¿cómo llegar, te tratas? pero no estás llegando solo, estás llegando contigo. Exacto. Y vas a llegar bien, pero contigo mismo. Entonces, no se te va a hacer pesado nada.
porque tú lo vas a saber manejar. Por eso sí, yo sí insisto mucho en que tenemos que cambiar nuestro sistema educativo. Tenemos que empezar a enseñar la importancia de saber manejar las emociones, porque son las que van a afectar nuestro estado de salud. Si yo Sí. sé manejar emociones negativas, también sé manejar todas las emociones de alegría, que son las que me van a dar todo mi contexto de vida. Pero es mi actitud. Por eso me encantó tu título, el código, código Sí, mente-cuerpo. Y déjate de las cosas culturales, lo que te dijo tu mamá o tu abuelita o claro. quien me quieras decir. Tú fíjalo y tu espíritu no envejece. La edad, la edad está en cómo ves las cosas. Yo quiero comentar, este es Mario. Este es Mario Martínez, que se ha dedicado a difundir un conocimiento que nos cambia la vida. De verdad, muchas gracias, Mario. Un placer, muchas gracias y Pero felicitaciones. dinos algo que nos quede a todas estas personas que se han sumado a escucharte. Muchas personas me están comentando que ya tienen el libro, que lo han disfrutado muchísimo, que lo han tenido que releer varias, Yo varias también, veces. yo lo he Eso es muy releído. recomendable. Sí, Eso es muy bueno, bueno. Otras este, personas me dicen que lo tienen todo subrayado. O sea, felicidades, Mario, y sobre todo gracias. la labor que nos estás haciendo ver, la importancia de la alegría todos los días. Levántate con ánimo, etcétera. Perdona, perdónate, porque lo que nos dices tú, pues también hay que perdonarnos, ¿eh? A Sí. veces hacemos cosas no que estemos orgullosos, pero sí algún mensaje que nos quieras dar, algo que nos ahonde más en tu tema. Sí, porque me he enamorado de México, he ido mucho a México últimamente porque la reacción que ha tenido los mexicanos y un mensaje que les puedo dar, aunque tienen rituales muy buenos, les cuesta trabajo aceptar su brillantez, su inteligencia, porque las culturas siempre te dicen que minimalices lo que te están diciendo. ¿Qué pelo tan lindo? Ah, no lo has visto en la mañana. Entonces lo que hay que primero dar las gracias para poder tener oxitocina, que son unos neuropéptidos muy importantes. Así que, qué pelo tan lindo, muchas gracias. Y eso le falta, yo creo que como está hablando de la educación, hay que enseñar a aceptar el regalo. Cuando te dan un cumplido, muchas gracias. No hay que tratar de excusar el cumplido. Es muy interesante toda tu enseñanza, porque lo que tú estás difundiendo es conocimiento, pero es un conocimiento de vida. Muchísimas gracias. Muchas Mario, gracias. fue de verdad encantada Un placer. terminé tu libro, sí lo he releído. Como ves, hice anotaciones, me impactaron muchísimas cosas que tú nos estás haciendo ver, así es de que nuevamente muchísimas gracias, Mario Martínez, Un placer. Muchas gracias. Bien. y a todos ustedes que nos acompañaron. Hay muchísimo que aprender todos los días y sobre todo, como dice Mario, aprender a reírnos, ¿no? A estar contentos con nosotros mismos.